pero brillante. Bueno, y ayer hubo dos situaciones. El presidente participó en dos actividades, la habíamos anunciado acá, de la firma de un decreto que regula la publicidad. Ese es uno. Oh, sí, cómo no. Eh, no, tú tendrás hoy una hora para hablar de eso, si te Cómo no. opones. Entonces, y la otra es algo trascendente, que por primera vez un gobierno y ecologistas firman un acuerdo de largo alcance y firmaron todas las entidades que luchan, y ecologistas que han estado desde hace muchos años, personas incluso que han dedicado su vida a la protección ambiental y han sufrido campañas en contra, persecuciones. Bueno, recordamos en San Cristóbal, en un momento tirotearon y han matado a personas en esos esfuerzos. Oye, el lazuano, Sixto Ramírez. Lo Así mataron en el escopetazo, él luchando contra la grancera. así está correcto. Los activistas. Entonces, esa, son dos hechos importantes. Uno que de la publicidad tiene repercusiones. El Diario Libre dice que el gobierno coge presión y recula con frecuencia. Y como ha habido críticas, entonces se emite este decreto que para la política tradicional, para el ejercicio político dominicano, se ve contraproducente, visto así desde lejos. Porque siempre en la campaña electoral se intensifica la publicidad. Y la publicidad a veces en algunos gobiernos ha sido abiertamente electoral, usándolo todo, ¿verdad? Abiertamente, otros más disimulados, otros mucho más disimulados. El gobierno venía haciendo cosas con algún disimulo, algunos ministros no. Entonces se emite esto que no solo se queda en lo electoral, claro que uno comparte que el dinero público no se use de forma electoral, claro, eso es importante y uno lo ha estado reclamando siempre. Número dos, también uno comparte que la publicidad estatal no se da para la promoción de personas, para la promoción de ministros. Siempre hemos dicho aquí que es importante que se eduque, fundamentalmente que se eduque con la publicidad, muchos temas de salud. Por ejemplo, Salud Pública en este momento tiene unas campañas orientando con relación al dengue, al COVID, etcétera. También educación en muchos momentos ha utilizado campañas educativas y deben ser educativas de orientación en sentido general y se pueden hacer muchas cosas para que la publicidad tenga mejores resultados en función de las políticas públicas, en función de la educación de los dominicanos, de orientar, de educar. Y ese también es un elemento positivo. Lo otro, en el decreto incluso se admiten una serie de situaciones que se han estado diciendo al gobierno y que a uno le llamó la atención que se consignara en un decreto que por ahí dice para evitar que se utilicen subterfugios, es como que se financien personas, influencer, programa, esto camuflado, sin rendir ninguna labor, más o menos. Eso es importante, muy importante. Pero luego, en el editorial Diario Libre se queja. Dice que luego hay una serie de parámetros que se establecen para publicidad que hay que tener cuidado con ellos. Y ya que cité a Diario Libre, una vía, dice que preocupa que este decreto abra una vía exclusiva y un barril sin fondo a las plataformas digitales extranjeras que a través de su publicidad programática copan los mercados y ponen en peligro a los medios nacionales. Dice el editorial de Diario Libre, ese decreto debió incluir una referencia clara
a que la mayoría de la inversión se hará en la prensa nacional y que como mínimo por cada dólar invertido en Google o Meta, lo mismo vendrá para los medios dominicanos que informamos al pueblo. Usted podrá decir, bueno, es un periódico, está hablando de la prensa, pero recordemos que hay una tendencia y en este gobierno muy marcada de que todo es redes, de que se privilegian las redes. Y en ocasiones ahí, en palabras incluso del presidente, se habla de redes y en un momento habló y también la prensa nacional. Entonces hay un enfoque que es una discusión de hasta dónde los influencers y redes realmente alcanzan a la población, hasta dónde el que dice que tiene 1 millón de seguidores realmente influye. Y ahora recuerdo la investigación que patrocinó Colorvisión sobre los alcances de los medios que llaman tradicionales, de la televisión en particular, y cómo se ve televisión por redes, se escucha radio por redes, y es una discusión, pero hay figuras vinculadas a la campaña electoral, hay teóricos de estos tiempos que entienden que todo es redes, pero cuando usted ve la repercusión, lo tangible, usted dice, bueno, pero ¿dónde que está la fuerza? Porque he dicho aquí que si la gente que tiene 1 millón de seguidores y redes y más redes, se hubiesen influido tanto, Gonzalo saca como 15 millones de votos. La mayoría estaba cooptado, la mayoría estaba en esos trabajos en favor de aquella candidatura. Y ocurre que perdió las elecciones. Mucha gente de esa gente se ha movido y las cosas son diferentes, pero esa discusión es importante y se va a mantener porque en el decreto hay elementos que tienen que ver con eso. Incluso por ahí se habla del alcance demográfico de medios, y esa es una discusión. Esa es una discusión importante porque en gobierno, incluso sector privado, cuando ha habido esas crisis, y este es un país de crisis en crisis, usualmente se llaman líderes de opinión. La gente que está en los programas de televisión, de radio y los directores de periódicos. Pero entonces hay manifestaciones de apoyo, a veces exageradísimo. Entonces hay redes. Entonces hay que ponerse de acuerdo en eso, en qué influye, qué no influye, qué puede determinar comportamientos y quiénes no. Quiénes influyen y quieren hacer ruido. O sea, el que se desnuda o dice 1000 diabluras o acusa de forma antisonante a otra persona con las peores palabras, claro que va a sonar. Y claro que va a sonar y hay gente que lo va a seguir. Pero eso no quiere decir que influya, que pueda tener alguna incidencia en el comportamiento de los otros, que pueda tener alguna influencia en el comportamiento de los otros. Y esto vale para las orientaciones y educación de políticas de gobierno, como hemos hablado de publicidad y de cambiarlo por educación. Y eso vale también en términos electorales, que puedan influir en la voluntad de esas personas. Yo creo que el decreto deja mucho material para muchas cosas. Y como llegamos al momento del bloque, vamos a acotarlo ahí para seguir con los turnos de mis compañeros. Yo voy a abordar un segundo turno con el tema del acuerdo de los ecologistas y el gobierno un poquito más adelante, que pretendemos hablar con personas como Luis Carvajal, Cucho, entre otros, para ver el alcance de esto y cuáles son los detalles y cómo se logró este acuerdo y qué pasará
Porque, ¿qué pasará con la minería? Porque Bueno, no va a crecer. la minería es un tema muy importante. Aquí este gobierno y otros anteriores han reculado cuando ha habido movimientos importantes. Y a veces qué bueno que han reculado, qué bueno que los ecologistas hayan levantado el tono con la solidaridad de los medios y hayan echado atrás. Pero en otros momentos, gobierno, autoridades se comprometen, solo hay ruido, no hay situaciones de repercusión, de impacto, y se atiende en ocasiones al ruido. Por eso yo digo que es muy importante el acuerdo y me referiré a él un poquito más adelante. Vamos a comerciales y iremos con los turnos. Día a día, un resumen con toda la información